Ok, chicos, vamos a continuar. Entonces, por el momento vamos a dejar un poquito de lado el concepto de las escuelas de economía. Acuérdense, básicamente vamos a trabajar después más adelante sobre el capitalismo, perdón, la escuela clásica, y también vamos a trabajar mucho sobre la escuela keynesiana o neo-keynesiana. Bien, en la economía, voy a poner por acá, tanto para la micro como la macro, tenemos dos componentes principales o dos variables: los precios, un segundito, acá tenemos precios y cantidad. Estos dos componentes o estas dos variables son fundamentales tanto para la microeconomía para la macroeconomía. Entonces ahora en esta clase vamos a hablar sobre el tema de los precios. Bien, entonces supongamos que tenemos una economía que únicamente produce alimentos y este alimento solamente es, vamos, para simplificar, puede ser arroz o trigo. Pongámosle trigo. Entonces vivimos en un país, acá este es el paísito donde vivimos nosotros, y solamente hay trigo. Siempre cuando tengan algún tipo de problemas, bien, siempre recurran a una economía muy simple, bien, que solamente tiene un solo bien. Es como una estrategia de aprendizaje. Entonces, supongamos que el trigo en el momento, voy a ponerlo acá, enero, febrero, y marzo, el trigo tiene un precio de 10. En febrero va a tener un precio de 11. Me lo estoy, digamos, un poco inventando. De 11. Y en marzo de 12. Esto vamos a utilizar, voy a utilizar mucha la letra P mayúscula, esta nomenclatura, para referirme al precio. Este simbolito de acá le voy a decir que es en el tiempo cero, que también podría ser enero, bien, pero para simplificar le voy a poner un cero, pero para indicar que estamos hablando de un periodo, por ejemplo enero, le voy a poner P1. Fíjense que a ponerle un 1 acá me estoy refiriendo a febrero, un mes que continúa del 0, y P2 a marzo. Bien, si como concepto general, si esta fuera una economía con un solo elemento, ya con este es más que suficiente. Entonces, a mí lo que me interesaría medir es la variación del precio. La variación del precio, comúnmente, ya vamos a entrar un poquito más adelante a qué se refiere, le decimos inflación. Entonces, para medir la inflación que hubo, si quieren, o la variación de precio o el aumento de precio entre enero y febrero, la formulita va a ser precio 1 menos precio 2, que va a ser 0, dividido precio 0, y algunos lo multiplican por 100 del 100%. Entonces, si ustedes se fijan rápidamente, se habrán dado cuenta que la variación del precio fue del 10%. Bueno, comprobémoslo. Entonces, el precio
En febrero fue de 11. El precio fue de 10 en enero, dividido 10 por 100. Esto va a ser igual. Si yo hago esta cuentita de acá, va a ser 11 menos 10, 1, dividido 10 por 100, va a ser el 10%. Ok. Entonces la variación de precios, o comúnmente como distinguimos la inflación, va a ser del 10% entre el mes de febrero y de enero. Bueno, ¿y qué pasa entre febrero y marzo? ¿Qué pasa acá? De febrero y marzo vamos a hacer lo mismo. Precio 2, precio de marzo, menos precio de febrero, precio 1, sobre precio 1 por 100%, perdón, por 100%. Entonces esto va a ser 12 menos 11, dividido 11. Y esto va a ser si hacemos esta cuentita por 100, fíjense, va a ser aproximadamente 1 dividido 11. Esto va a ser aproximadamente lo mismo también al 10%. Ok, bien, para los que son más matemáticos, exactamente este valorcito va a ser un 9%. Ok. El tema de los precios, por lo general, lo vamos a anotar o lo vamos a cuantificar en un eje horizontal Bien, acá voy a indicar el precio. Acá vamos a poner P0 igual a 10, P1 igual a 11 y P2 igual a 12. Bien, básicamente esto es el tema del concepto general con respecto a que vamos a trabajar a los precios. Bien, y con respecto a la variación del precio le vamos a llamar, técnicamente es variación de precios, pero comúnmente nosotros lo conocemos como inflación. Bien, en realidad si la economía fuera de un solo producto, de un solo bien, esto es más que suficiente para comprender. El tema es que en la economía tenemos infinitos bienes, entonces la metodología va a cambiar un poco, pero conceptualmente va a ser lo mismo. Les voy a hacer acá una advertencia, que cada uno de estos conceptos, especialmente lo que es el precio, va
a integrar todos los conceptos que vamos a ir viendo después más adelante. Entonces, no se pueden quedar con ninguna duda con respecto a esto. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar ahora? Supongamos que también estamos parados en enero. Febrero. Y en marzo. Y fíjense que voy a hacer un pequeño cambio ahora. Voy a poner precio. Alimento. Es igual, en enero hemos dicho que es igual a 10. Voy a poner directamente PA, precio alimento, hemos dicho que es igual a 11. Y PA, enero, febrero, marzo, igual a 12. Bien, entonces vamos a llamar ahora, voy a hacer un pequeño cambio, también, a P0, que era el precio del alimento, ahora lo voy a llamar nivel de precios. Lo voy a poner acá. Entonces P0, nivel de precios. P0, nivel de precios. Y también lo vamos a llamar como IPC. IPC. Índice, precio, con su consumidor. Bien, yo normalmente voy a trabajar mucho más con esto, con esta anotación. Entonces el IPC va a ser igual. Fíjense, al principio les va a resultar un poquito marciano. No se asusten porque suele pasar cuando nos topamos por primera vez con este tipo de conceptos, pero después cuando hagamos la práctica, bien, cuando practiquemos lo suficiente, va a ser igual que esto. Bien, va a ser tan sencillo como interpretar estos que hemos trabajado acá. Bien, entonces el IPC básicamente es el precio del alimento en el momento 0, y ahora va a ser dividido precio año base. En este caso, el año base se toma en forma arbitraria. En este caso, el año base va a ser 10, el mismo precio.
Entonces, 10 dividido 10 dividido 10 va a ser igual al precio del alimento en el momento 0, que es 10 en enero, dividido el precio del alimento del año base, que hemos dicho que vamos a tomar que el año base, lo voy a marcar de vuelta, es 10. Año base entonces 10 dividido 10 va a ser igual a 1, y muchas veces algunos lo multiplican por 100. Entonces el año base va a ser igual a 100. Entonces el precio del alimento, acá lo voy a eliminar, y voy a poner acá en azul, P0, nivel de precios, es igual al índice de precios del consumidor, va a ser igual a 100. Entonces vamos a construir el nivel de precios o el índice del consumidor del momento 2, es decir, de febrero. Va a ser P1, por ese el P1 me refiero a febrero, va a ser igual al índice de precio del consumidor del momento 1, acá me faltó poner el 0, va a ser igual al precio del alimento sobre precio año base, que va a ser, ya hemos dicho que el año base siempre va a ser el precio de enero. Precio de enero. Entonces va a ser igual a 11 dividido 10. Esto va a ser 1,1. Si lo multiplicamos por 100, va a ser igual a 110. Entonces, el nivel de precios o en febrero va a ser P1 o IPC. En el año 1 va a ser de 110. Bien, y vamos por último a construir el nivel de precios o el índice de precio del consumidor en marzo. Entonces va a ser precio alimento sobre precio año base. Y esto va a ser igual a precio de alimentos en marzo o en el momento 3 va a ser 12. Entonces esto va a ser igual a 12 dividido 10 va a ser igual a 1,2 por 100 va a ser igual a 120. Precio 3 es igual a IPC, va a ser igual a 120. Ok, entonces fíjense que en nuestra economía, bien, de un solo bien de trigo, bien podemos construir
podemos trabajar directamente sobre el nivel de precios, podemos trabajar sobre el precio del bien o podemos calcularlo en forma indirecta con el índice de precio del consumidor, que esta, digamos, es la formulita de acá. Ok, entonces fíjense, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, entonces tenemos índice de precio, nivel de precio, bien, 100, 110 y 120. Entonces podemos calcular la variación del precio directamente utilizando esto, ¿cómo? Restando. Entonces, entre enero y febrero, la variación de precio es 110 menos 100, 10%. Bien, y después la variación de precio entre marzo y febrero, que comúnmente la conocemos como inflación, 120 menos 110, que sería aproximadamente un 10%. Entonces, lo voy a poner acá. Si utilizamos el índice de precio del consumidor, entonces la variación del precio, variación precio, es índice de precio al consumidor del momento 2, supónganse, menos índice de precio al consumidor del momento 1, porque es lo mismo, nivel de precio 2 menos nivel de precio 1. Nuevamente a esto nos vamos a acostumbrar a anotarlo en un eje vertical, precios, precio 0, 100, nivel de precios, precio 1, 110 y precio 3, 120. Entonces fíjense que esta forma de mirar directamente nos da la misma información que construyendo o midiendo los precios sobre el índice de precio del consumidor. Bien, ahora más que nada vamos a trabajar con esta forma de acá, bien, a través del índice de precio del consumidor, y no vamos a trabajar tanto con directamente sobre el precio del bien. ¿Por qué básicamente esto? Bueno, porque ustedes me dicen, bueno, profe, pero si estamos hablando que esto es igual que esto, solamente hacemos una construcción matemática, ¿para qué hacemos todo este quilombo? Directamente es mucho más fácil trabajarlo acá. Bueno, el problema es que en la economía, como ya he mencionado antes, que tenemos un montón de bienes. Hay muchos bienes. Entonces, sí o sí, tenemos que trabajar no con esta forma, sino a través del índice de precio del consumidor. Entonces, pónganse ahora que ahora tenemos alimentos en la economía y también tenemos que pagar alquiler en las casas donde vivimos. Entonces, ahora en nuestro país hay dos bienes: alimentos, y también tenemos que pagar alquiler. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para medir el nivel de precios o el índice de precios en enero, en febrero y en marzo? Bien, básicamente queremos saber
cuánto es la inflación o la variación de precios. Entonces, P0 o IPC en el momento 0, P1 o IPC en el momento 1 y P0 o IPC, perdón, en el momento 3. Tres, y acá, perdón, un segundito, estábamos trabajando con 0, 1 y 2. 0, 1 y este es 2. Bien, entonces el IPC en el momento 0 o el nivel de precios va a ser igual, bueno, fíjense conceptualmente que es lo mismo que acá, precio de alimento alimento, bien, más precio alquiler, bien, evidentemente sobre precio alimento año base sobre precio alquiler año base. Bien, acuérdense que esto, el año base, es un periodo o un momento completamente arbitrario. Ok, y fíjense lo siguiente acá. En nuestra economía, donde solamente teníamos trigo, es decir, si solo puedo consumir trigo, el 100% de mi ingreso va destinado al trigo. Pero como yo tengo ahora dos bienes, tengo que ponderar o promediar qué porcentaje consumo en alimentos y qué porcentaje consumo en alquiler. O qué porcentaje me gasto de mi ingreso en alimentos y qué porcentaje de mi ingreso destino a los alquileres. Supónganse, este número también es completamente arbitrario, que 2/3 me gasto en alimentos y 1/3 de mis ingresos me gasto en alquiler. Fíjense que si yo sumo 2/3 más 1/3 es igual a 1, que es igual a 1, que significa el 100%. Entonces, el 100% de mis ingresos, 2/3 va en alimentos y 2/3 va en alquiler. Bien, supongamos además, voy a ponerlo acá, el precio del alimento. Bien, acá va a ser 10, con la misma idea de recién. En enero va a ser 10, precio de alimentos
en febrero va a ser 11 y precio del alimento enero, febrero, marzo va a ser 12. Bien, y el precio del alquiler, nuevamente puede ser, lo estoy inventando, ese va a ser 15 en enero, es decir, precio de cada unidad de alimento va a ser 10, precios del alquiler 15, precio del alquiler en febrero va a ser 17, nuevamente lo estoy inventando, y precio del alquiler en marzo va a ser igual a 20. Bien, entonces ahora tengo que construir el índice de precios. Año base va a ser este de acá. Bien, me dejo pensar un poquito. ¿Cuánto me debería dar el precio del año base? El precio del año base siempre va a tener que ser igual a 100 o a 1. Entonces, fíjense, tenemos acá, apliquemos la formulita esta, del nivel de precio o el índice de precio del consumidor, 2/3, por precio de alimento, 10, dividido precio de alimento año base. Más 1/3. 1/3 de lo que me gasto de mis ingresos en el alquiler. Precio del alquiler año base. 15. Dividido precio del alquiler año base. 15. Bien. Esto es 1. Esto es 1 y quedaría 2/3 más 1/3 es igual a 1. Y si lo multiplicamos por 100, va a ser igual a 100. Entonces, el IPC o nivel de precios va a ser de 100. Vamos a calcular ahora el IPC o nivel de precios del año 2. Perdón, del año 2, siéntanme, de febrero o del momento 2. Entonces va a ser 2/3 por, fíjense que lo que simplemente estoy haciendo es un promedio. 2/3 por precio de alimento, 11, año base, ya hemos dicho que es enero, más 1/3 por precio del alquiler en febrero, 17. Precio de alquiler año base, 15. Fíjense que los niveles de precios, tanto para el alimento y el alquiler, han aumentado. Entonces, si hago esta cuentita, nos tiene que dar 11, y si lo multiplico por 100, el nivel de precios tiene que darnos 111. Bien, entonces vamos a calcular el nivel de precios o IPC
en marzo del momento 2. Este de acá. Lo mismo, 2/3 por 12 dividido año base, ya hemos dicho que es 10, más 1/3 por precio del alquiler en marzo, que era 20, sobre año base, que es 15. Bien, si hacemos toda esta cuentita, después la chequean, me la controlan ustedes, tiene que dar 1,24. Y si lo multiplicamos por 100, se los voy a anotar acá. Acá es por 100. Lo multiplicamos por 100. 124. Entonces, el índice de precios en el momento en marzo es 124. Ok, entonces, ¿cuánto es la variación de precio o cuánto fue la inflación entre febrero y marzo? Bueno, 110 menos 100 en esta economía, y esto es igual a 11%. Los precios entre febrero y enero fue del 11%. ¿Y cuánto aumentaron o variaron los precios o cuánto fue la inflación entre marzo y febrero? Bueno, 124 menos 110, que eso les tiene que dar aproximadamente un 13%. Entonces, nuevamente vamos a trabajar mucho esta notación en forma vertical. Entonces, P, o nivel de precios, o índice de precio del consumidor, P0 fue 100, P1 es igual a 111, y P2 124. Bien, entonces fíjense acá, esta variación va a ser la inflación o el nivel de precios. Bien, 110 menos 100 va a ser 11% de inflación, y acá tuvimos un 13% de inflación. Bien, chicos, acá lo dejamos acá. Por favor, esto entiendo que es un poquito complicado al principio. Para ayuda, van a leer páginas sobre este tema en particular. Página 41 a la 42 del libro de Sachs y Larraín. Bien, que ahí lo pueden descargar. Bien, si necesitan ayuda, pueden buscar esta página del libro. También pueden contactarme al foro, así, digamos, si alguno tiene alguna duda, así también sus compañeros los pueden ver. Y les digo que este tema va a entrar en el parcial y después también en el final. Entonces, este tema lo tienen que super manejar. Así que, chicos, nos vemos en la próxima clase.